Hola, estamos a punto de comenzar un nuevo episodio, una conversación, quizás un encuentro con el ser, un debate, reflexiones y experiencias. Bienvenidos al podcast Carlos Cronos. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, son las 5:30 de hoy. Ya a mí se me ha perdido el tiempo, he perdido la noción del tiempo y los días en esta fecha. Creo que no solamente me pasa a mí, sino a muchas personas. De verdad, muchísimas gracias. Hoy es miércoles 11, ¿verdad? 11 de enero del año 2023. Gracias por estar ahí conectados, a todos y cada uno de ustedes, los que están de diferentes escenarios, disfrutando todavía de sus vacaciones, ya muchos en sus oficinas, en sus lugares de trabajo, en familia aún. Les deseo realmente, como podcast, como equipo y a nombre personal, un feliz inicio de este 2023 lleno de muchos éxitos, de mucha buena vibra. Eso es lo importante, que podamos tener la disciplina, la actitud y sobre todo la firme convicción de que las cosas van a estar muy bien este año 2023. Sin más preámbulos, les digo que qué bonito es empezar este, este año precisamente con los amigos, con los encuentros o los reencuentros de grandes amistades que, a pesar de la distancia o el tiempo, siempre permanecemos unidos, como alguna vez lo escribí en un post. Aquí en mis manos tengo un poemario, un reciente lanzamiento de un gran amigo. Él es Jorge Forero Rubio, Cuando la sonrisa se mengua, de Enlace Editorial. Y está aquí conmigo, justamente en nuestros estudios, en nuestro podcast. Agradezco, bueno, a John, que está aquí como editor, también a Juan David, estudiante de Comunicación Social de la Universidad del SINU. Saludo a José Peinado, quien nos ha ayudado mucho con el tema de los intros, de las cortinas para nuestro podcast. Y ahí pues, vamos creciendo, que es lo más importante. Jorge, mi amigo, entrañable amigo, gracias por estar aquí en nuestro podcast. Bienvenido. No, Carlos, a ti muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar en este lugar tan maravilloso que has formado y que es un pequeño rincón desde donde comienzas a hacer cultura para el mundo. Sí, qué bueno que estés acá. Y es cierto, porque a través de estos contenidos vamos construyendo espacios para la reflexión, para apoyar el arte en todas sus manifestaciones, desde la literatura, al teatro, a la música, al arte visual. Bueno, eso siempre va a ser importante y una prioridad en nuestro podcast. ¿Quién es Jorge Forero Rubio? ¿Dónde nació? Hay una simbiosis ahí cultural contigo entre Bogotá, Montería. ¿De dónde eres realmente? Yo soy de acá de Montería. Nací en Montería, pero criado por muchas razones en Bogotá, con tradición bogotana, pero también tradición costeña. Y eso está plasmado también en el libro. El libro es, como tú lo dijiste, un híbrido, una simbiosis eh, de esas dos culturas. Así es. Bueno, empezaste a estudiar acá en la Universidad de Córdoba, terminaste licenciatura en Español y Literatura. ¿Y desde cuándo empezó ese amor por el arte? Bueno, el arte en términos generales. Después hablamos del libro, pero Sí. inicialmente, ¿por qué Jorge Forero se inclinó por el arte? Bueno, creería yo que es genético. Creería yo que también va detrás de la genética. Eh, Mi familia, muchos de ellos son artistas, ¿sí? Tal vez no afloraron, pero desde detrás están en la sombra, quedaron ahí en la sombra como artistas, algunos en las letras, otros en la oratoria, Tu papá trabajó algunos, fotografía mi también. papá fotógrafo, Sí, sí, claro. sí, mi papá, quien me inculcó muchísimo de eso. Y desde ahí pues me gustó leer el arte también, Claro. la pintura, la fotografía, que va muy de la mano. Ya luego me acerqué, como tú lo dijiste, en la Universidad de Córdoba, a los grupos artísticos de la Universidad de Córdoba, específicamente al grupo de teatro, al profe Miguel Ángel Gambina, a quien le debo muchísimo desde las artes y desde la literatura misma, porque en una conversación que tuvimos hace poco, no sé si te acuerdas,
hablábamos de que quien de una manera u otra me sembró el amor por la poesía y específicamente por Baudelaire, como lo digo allí en el libro, fue el profe Miguel Ángel Gambín en una de sus clases de literatura del colegio, en grado... ¿Tú estudiaste en Confacor? 11, sí, yo terminé en Confacor, aunque mi formación bachiller prácticamente fue en Bogotá, pero mis 2 últimos años fueron aquí en Confacor. Los recuerdos más bonitos precisamente se gestaron ahí en esas aulas del colegio Confacor en cuanto a la literatura. Qué chévere, qué chévere. Mira, y además, cómo la docencia o el maestro influye en uno. Demasiado. Cierto, de alguna manera yo creo que ese es un mensaje importante y siempre lo hemos dicho acá. El ser maestro implica un proceso de influencia tremenda, ¿no? O sea, para poder enamorar a uno en el arte, o sea, en la ciencia exacta o en las artes. Pero sí juega un papel importante. Y uno creería a veces que no, pero ahí hay alguien en el aula de clase que quizás está emulando lo que uno hace y eso es importante. Entonces ahí empezaste tú con el amor. Un saludo para el profe Miguel Ángel Gambín, que también de alguna manera influyó muchísimo en mi amor por el arte, por el teatro, y a todos los compañeros del grupo de teatro de la Universidad de Córdoba. Son muchas generaciones, ¿no? A los que conocemos y a los que no nos conocen también. Así Porque es. pues lo dijo el profe un día, fuimos la semilla para que el grupo hoy por hoy sea quien es. Sí, seguro, abrir el camino. Difícil aquí en Córdoba. Difícil abrir ese camino del arte, difícil abrir ese camino más en el teatro. Tal vez son espacios poco explorados, pero que han tomado fuerza gracias a pioneros como Miguel Ángel. Total, yo recuerdo cuando empezamos a hacer teatro, muy poquita gente iba, ¿cierto? O sea, hacíamos promociones, sacábamos el póster y lo pegábamos en la universidad y comentábamos a los amigos, íbamos a los salones. Después de mucho tiempo, cuando se empezó a hacer mucho teatro, la gente empezó a verlo, a disfrutarlo, y cuando decían hay una obra de teatro, la cantidad de gente en ese auditorio cultural era increíble, y a veces decíamos, no pueden entrar más, no pueden entrar más. Entonces sí se construyó una cultura alrededor del teatro, ¿cierto? O sea, eso fue importante. Y nosotros éramos amantes del hecho de presentarnos en los colegios, en las salas de teatro, que pues improvisaban muchas veces, pero disfrutábamos mucho esos momentos. Teniendo en cuenta que aquí no hay salas concertadas, Así es. Miguel Ángel logró hacer algo de eso, acercarse un poquito al tema de las salas concertadas, hacer teatro independiente con Manesca, porque pues nace precisamente ahí. Hay otros detrás de él también, conocidos por nosotros también, creo que Vega, él es otro que viene esa ola de hacer y crear teatro. Bueno, y está la Fundación Gesto, también los amigos, Dagoberto y los demás. Hay muchos que ya están trabajándole a eso, y creo que es necesario seguir apoyando ese tipo de espacios. Bueno, muy bien. Luego, terminaste, estudiaste ¿no trabajaste como docente acá ya luego de terminar? ¿Te fuiste de una para Bogotá? Yo terminé la licenciatura, me quedé un año precisamente con el grupo de teatro, yendo y viniendo a los festivales. Dije, me iba a tomar ese año como para disfrutarlo antes de aprendizaje, porque ya dejaste de estar en las tablas propiamente como actor y te metiste un poco en la dramaturgia, en la creación de obras, ¿no? Sí. Precisamente mi tesis tomó ese sendero, las artes escénicas. Entonces allí comencé de una u otra manera a hacer mis primeros pasos en el quehacer teatral, pero desde la dirección y desde la dramaturgia, como tú lo dijiste, pero seguía paralelo al grupo de teatro de la universidad, y íbamos y veníamos a diferentes escenarios y festivales. Llegó un momento en el 2000, yo terminé a finales del 2004, y luego durante todo el 2005 estuve en lo que les acabo de decir, y luego a finales del 2005 dije, no, ya tengo que
que buscar mi carrera, y porque ya sentía que estaba olvidando lo que había aprendido en mi carrera y me estaba dedicando era solo al teatro, y sabía que de una u otra manera sí, posiblemente había un camino abierto, o como puede que esté muy estrecho precisamente por la, la escasez del arte y la mirada, la poca mirada que se le daba acá en Córdoba, Claro. al teatro, al cine, a la fotografía. Entonces no, decidí irme para Bogotá, y pues allá en Bogotá, Sí, se abren muchas más sí, posibilidades sí, definitivamente en las escuelas, en los colegios. Y ya como maestro, entonces empiezas tú a transmitirle a los chicos esa pasión que da el arte de la dramaturgia. Empezaste a hacer también teatro un poco y luego te metiste con la literatura. Siempre la literatura ha estado contigo, ¿no? He leído que sí, tienes una sí, influencia sí, sí, de Baudelaire, el poeta Baudelaire, francés, sí, sobre la cotidianidad, ujú, sobre la idea romántica, sí, ¿no? De la sí, 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 vida, sí, de las sí. circunstancias de la vida. ¿Qué tanto La te influyó? nostalgia, lo Ajá. oscuro, lo depresivo, Sí, 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 sí. de todos esos ¿Por qué? poetas ¿Por qué te llegó malditos. tanto Baudelaire como Bueno, influencia importante en tu te decía, literatura? inicialmente escuché un poema, me bastó con un poema, con Ajá. escuchar solo un poema en clase de literatura. No recuerdo muy bien si fue en décimo y en once, con el profesor Miguel Ángel. Él fue quien Un hizo poema, lectura, un solo poema. imagínate, o Él sea, fue quien hizo el lectura. estallido sale Total, ahí, eso de fue, una. como decía Gabriel García Márquez en una entrevista, fue como caerme de la mano, de la Claro. cama, ¿sí? Entonces, cuando él leyó la Metamorfosis, él dijo, esto es lo mío. Ese día sentí yo que eso era lo mío en la literatura. Yo no era muy buen lector, ¿sí? Pero desde ahí todo cambió. Entonces mi inclinación en la lectura era solo poesía. Tengo, obviamente por la carrera, por la profesión que tú y yo escogimos, Sí, hay que leer de todo, ¿cierto? claro, claro que sí. Pero tengo que ser muy sincero, la narrativa, para sentarme a leer más narrativa, no le doy el tiempo a la narrativa para Ajá, leer, pero sí me ha enseñado muchísimo en cuanto desde la narrativa también crear poesía, claro, ¿sí? claro. Porque es que la poesía también narra, pero Sí. también la narrativa me ha enseñado a organizar la cantidad de iconografías desde los signos de puntuación que Ujú. también emiten un mensaje desde el texto escrito, ¿sí? Entonces, Sí, ahí cuando escuché ese poema de Baudelaire, desde ahí me comencé a inclinar y a buscar cosas de él. Ya estando en la carrera, por azares de la vida, porque llegué a español y literatura por los azares que trae, como dice Cortázar, por esta vida tan azarosa. Y esta vida tan azarosa me puso ahí, ¿sí? Y donde los planetas se conjugan, dice Cortázar también. Entonces me puso en español y literatura. Ahí tuve la oportunidad de acercarme más a otros contextos literarios, a otro tipo de poesía, claro. y mirar no solo la poesía simbolista francesa, sino también otros. Entonces también tengo o sea, nuestro poeta maldito cordobés y colombiano, que son muy pocos, Porfirio Barba Jacob, y en este caso Rubén, Raúl Gómez Hattin, Raúl Gómez Hattin, ¿cierto? claro. Entonces leí a Hattin y encontré cosas que me interesaron desde la poesía maldita de Hattin, Sí. ¿sí? Y luego me inclino por, hay que, si lees a Poe, perdón, si lees a Baudelaire, tienes que Ujú. leer a Poe. Entonces Ujú. mirar a ver por qué Poe fue influencia de Baudelaire. Y ahí Claro. sí a Rimbaud, a todos los franceses. Sí. Y ya leer otros poemas más contemporáneos como Charles Bukowski. Y Ujú. entonces todo eso me trajo influencias. Pero si yo puedo partir de una génesis, es Baudelaire. Sí, total, total. Ese recorrido hicimos por la literatura cuando uno lee a Hattin y que también muchas generaciones lo desconocen, ¿no? Incluso muy Demasiadas. cercanamente, territorialmente hablando. Y yo a mis estudiantes cuando leemos a Raúl Gómez Hattin quedan sorprendidos Sí, porque hay una cotidianidad existencial tremenda allí, de la sí, vida misma, de la locura y de lo que no es locura. exacto. Entonces, y de lo sincero que es el hecho de escribir de manera desollada, de manera Sí, escueta, pero con una enorme idea de amor, ¿no? sí, De sí mismo por el otro y por los demás.
y por la vida misma, y un poco distancia de la vida misma. Es una cosa de un juego de emociones tremendo. Sí, sí. Y así pasa con otros poetas, pero fíjate que tú has ido redescubriendo cada vez más a muchos poetas que han sido influencia en ti y lo has aplicado en la vida misma con tu escenario pedagógico, que eso me Sí, parece importante. sí, total. Permíteme saludar aquí a nuestro amigo Juan Carlos Flores Pérez. Él también hizo teatro y, y por ahí escribe, y estoy también pendiente a su post cuando escribe anécdotas. Él escribe muchas cotidianidades que me parecen también interesantes. Y bueno, qué bueno que estés aquí, Juan Carlos. Un abrazo para ti. Salvador Mangones, leyendo Santiago Canaval. ¿Te parece familiar? Santiago Canaval. Leyendo. Sí. Ah, sí. leyendo. Sí, 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 claro. Y Javi Fernelas Prilla, que también es docente y terminó literatura en la Universidad de Córdoba. Y bueno, varios que están conectados. Fíjate que esa generación de la universidad, uno siempre cree que la generación de uno es la mejor, pero fue una generación en la que incluso se compartía y se generaban espacios para leer poesía, para hacer conversaciones alrededor de cuentos, de narrativa. Tuvimos grandes maestros realmente. Y creo que esa generación siempre ha llevado consigo ese amor por inculcarle a los chicos, a los peladitos de hoy día, que el arte es una opción también para entender la vida, o si no para entenderla, sí para disfrutarla, no para solucionarla, pero sí para transitar en unos caminos interesantes. Bien, Jorge, luego entonces empiezas allá en Bogotá, en el colegio, a trabajar con los niños teatro. ¿Y cómo surge la idea de escribir ya y decir, bueno, ya leí, me gustó? ¿Hacías algunos intentos? Claro. Y luego, ¿cómo fue el proceso para concebir Cuando la sonrisa se mengua? Bueno, el texto nace incluso y tú vas a decir 16 años escribiendo, eso es mucho. ¿Y qué? O sea, hay gente que saca un libro en 1 año, 2 años. Pues sí. Pues el tema es sentarse a escribir con el sentir, no escribir por escribir y no lo primero que escribí y ya con eso ya me satisfizo y listo. No, cada poema trae fue transitorio, cada poema trae consigo una madurez. Incluso en el poemario no están algunos de los textos, no los incluí porque pues yo sentía que eran inmaduros. Fueron los primeros que escribí cuando estaba incluso aquí en la universidad. Y yo cuento esos 16 años del primer momento en que comencé a derramar tinta desde la poesía, ¿sí? Y fue estando en la universidad, fue saliendo de la universidad. Esto no se concibe de un momento a otro, o sea, esto es un proceso. Y hay una cantidad de textos que tengo que no están allí, son inmadurísimos. Como decía Gabo en una entrevista, que él agradecía que alguna vez le hayan quemado cuando el Bogotazo, su casa, y con ello se fueron una cantidad de manuscritos. Él decía, agradezco que eso haya pasado, porque él, la verdad, sentía que eran bastante inmaduros. Eso mismo me pasa a mí. O sea, yo leí algunos de esos y yo dije, esto no va. El texto concursó con la editorial, un concurso que hizo la editorial, y ese fue el manuscrito que yo envié. Pues afortunadamente los planetas se conjugaron y bueno, luego tal vez hablaremos un poco de cómo es el tema del concurso, pero fui escribiendo, tengo momentos y tenía momentos en los que escribía más, otros momentos dejaba mucha pausa, ¿sí? Pero esos momentos de pausa eran más para revisar, releer, aprender de otros poetas. Sí, es que el escribir también hace parte de influencias. Sí, entonces, claro. Las mismas influencias te llevan consigo a organizar un vocabulario, la forma de puntuar en el texto. Entonces, ya luego, cuando yo comencé a hacer muchísima revisión, en algún momento quise que lo revisaran colegas, tal vez tú, tal vez los amigos que conocemos, los que tenemos en común, pero luego dije, no, escuché alguna vez a alguien que dijo, cuando escribes no debes escribir para alguien, ¿sí? No debes escribir pensando
en alguien, escribe pensando en lo que, en tu mirada, en tu percepción, y luego que vengan las críticas. Claro, ¿sí? ¿no? Y es el texto finalmente es universal porque Sí. llega a tanta gente con tantas visiones de mundo, con tantas percepciones y prejuicios Sí. que a lo mejor en su interpretación pueden concebir algo muy distinto que incluso tú ni siquiera pudiste haber contemplado, Sí, ¿cierto? que En la escritura. y es Y es valioso. válido, Y totalmente es válido. valioso, Claro, porque, claro. y precisamente Cortázar, recuerdo a Cortázar una vez que dijo, con Rayuela, él decía, Ujú. pues yo lancé la Rayuela y Rayuela es un texto que cualquier otra persona podría aventarlo por el balcón y Total, eso es claro. maravilloso. Sí, para él Es era válido. una muy buena respuesta, porque pues es la sensación que Sí, lo generó que en el genera. lector. Y es lo mismo que puede pasar con el texto. Para algunos puede ser atractivo, para otras personas puede ser totalmente desastroso y generar incluso aversión. Así es, así es. Bueno, ¿cuál de los poetas? Y te paso el texto. Bueno, la editorial hace un concurso, tú participas con los niños también. Ahí, eso es lo bueno pues, de estas grandes ciudades que apoyan, y hay tantas editoriales, ¿no? Apoyan estos nuevos escritores y mucha gente que empieza a escribir realmente con buenos textos, pero que no tienen los recursos económicos para Sí. pagarse su propia producción. Participas, ganas en el concurso de Nuevo Escritor 2021. Nace un escritor Nace 2021, nace sí. un escritor. Eso fue en 2021. 2021, sí. Entonces hicieron posible ya concibieron el texto, lo publicaron. ¿Y cómo hace uno para conseguirlo, para establecer ese... Bueno, el vínculo fue nuevamente Con la hablo de- editorial, se llama sí, Enlace Editorial. enlace editorial, sí. Pues yo estaba trabajando en un colegio de la ciudad de Bogotá. En él logré conocer pues a la editora, a la coordinadora de la editorial. Y pues algún día me comentó en una reunión de área, me comentó hay un concurso para estudiantes, también para docentes, y el concurso se llama Nace un Escritor. Pues sí, yo le dije, oye, tengo un manuscrito, estoy en proceso de revisión, prácticamente ya lo tengo terminado. ¿Qué posibilidades hay de ponerlo a concursar? Claro. Me dijo, todas. El problema es que se concursaba era con narrativa. O sea, para ellos es más comercial, ¿sí? La narrativa que la poesía. Muy poca gente se acerca a la poesía porque dicen que no la entiende. Claro. ¿Sí? Es tan laberíntica que tiene muchísimas interpretaciones y es lo que yo le dije a ella. Entonces puede haber comercialización dale la oportunidad a la poesía. Entonces ella me dijo, manda el manuscrito, listo. El concurso es a nivel nacional, incluso aquí en Montería también hay sede de la editorial y pues ellos también el concurso lo abren para todas claro. para todo Colombia, donde tienen sede y están expandidos casi por parte de Latinoamérica. La editorial es grande, está en Ecuador, está en Chile, en Argentina, en Europa está en Italia, en España y en Asia está en Japón. Entonces la editorial tiene un poder Claro. de una u otra forma Muy amplio, ¿no? Sí, amplio. Entonces participé, concursé, iban pasando algunas etapas y en cada etapa me iban dando información. Has pasado a la siguiente etapa, fueron 3. La tercera era la final. La revisión del manuscrito, eso siempre demoró bastante por parte de ellos. Luego pasé la primera, que fue la primera etapa, toda la parte de revisión. Pasé a la segunda etapa y en la segunda etapa seguía en concurso con otros colegas docentes, desconocidos para mí, porque como te digo, a nivel nacional. Entonces yo dije, listo, bueno, sin ninguna expectativa iba, aunque creía en lo que había escrito. ¿Sí? Porque pues no fui triunfalista jamás, porque pues así como uno es bueno, hay muchísima gente detrás de uno que también es muy buena, y en literatura hay gente muy muy buena, ¿sí? Y los criterios literarios también tienden a ser subjetivos, o sea, tal vez a ti te gusta pero a mí no me llama la atención. Entonces bueno, la segunda etapa me llaman, me dicen, has pasado la segunda etapa, vamos a la final. Entonces pues no me dicen con quién estás peleando la final ni nada. Y cuando recibiste ya, entonces, un día cualquiera, total.
Claro, en octubre de 2021 recibo el correo donde me decían ustedes feliz ganador de Nace un escritor, solo salía uno y yo fui el de 2021. Excelente, felicidades. Sí, Jorge, ¿cuántas impresiones del libro se dieron? ¿Cuántas? Bueno, eso sí yo lo desconozco porque Hasta ahorita está en un proceso de promoción, ¿no? Ahorita está en un proceso de promoción. Sí. Esa es la primera edición. La edición ya final, definitiva, Uh-huh. estaba saliendo ahorita en diciembre, porque en Bogotá sí se está comercializando bastante. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, Bueno, la si idea uno es quiere, traerlo acá. si hay algún rector Sí. de colegio o algún colega que esté por ahí y quiere llevarte a la escuela o a la universidad y quiere hacer un conversatorio mucho más profundo, Claro. propiamente de la producción literaria, lo puede hacer sin ningún problema. Sí, y la editorial está abierta a precisamente el libro llega acá a Córdoba y traer al autor siempre, y que el autor tenga Claro. esa oportunidad de interactuar con los estudiantes, de interactuar con las personas que lo leyeron. Sí, Entonces, súper. Hay que tener el libro. Sí, claro. Digamos un poema que tú crees, este es el poema que valió la pena para tener aquí. Hay varios, supongo, Sí, pero claro, digamos yo uno que tengo... puedas leer ahorita y que te dice, este es un poema que me llegó mucho y lo puedas compartir con quienes nos están viendo. Un saludo para Javi Foru. Bien, Excelente libro, dice Jorge, escrito desde la experiencia y los aprendizajes de la vida recorrida. Saludos, George. Te manda muchos saludos. Alex Díaz también, un saludo para ti, mi amigo Alex. Carlos Martínez, nuestro compañero también de tablas, egresado de la universidad, docente allá en Tierra Alta, te dice un abrazo, nos dice un abrazo, hermanos de tabla. También a ti, Carlos, gracias por estar ahí. Sebas, y bueno, todos los que se conectan a esta hora, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. A lo mejor más adelante podemos pensar en tener los libros a los estudiantes de la universidad, podemos pensar en que tú estés allá y podamos compartir en la cátedra de literatura y poesía un poco más de... Ahora hablamos del título, porque que llama la atención, es un poco contrariada la idea de la sonrisa, empieza a decaer, empieza a menguarse. Es algo bastante... mientras busco aquí. Ok. Entonces... Me imagino que diste muchas vueltas con el título, porque esa es otra cosa que nos pasa cuando escribimos. O sea, ¿cuál es la titulación? Y al final uno dice, pudo haberlo hecho de esta manera, pudo haberlo de otra manera, y tiene que cerrar el ciclo, porque si no, nunca va a querer uno sentirse satisfecho 100%. Sí. El título inicialmente tenía otro título. ¿Sí? Pero luego yo estaba buscando y durante todo el poemario, cuando lo lean, se van a encontrar con siempre algo de la sonrisa, de la luna, de la la sonriente luna. Van a encontrar momentitos. Incluso está un poema que es el poema homólogo, ¿sí? Al título. Que se llama, es el primero, que se llama Cuando la sonrisa se mengua, ¿sí? Entonces es precisamente, y tú decías que contrariado al tema de la sonrisa y la sonrisa menguando, es como medio depresivo el título incluso, claro, que lleva a pensar eso, pero no, digamos, emocionales, ¿no? Exactamente, bastante emocional, pero es tan metafórico que a lo que me refiero es al astro, a la luna menguante. Y quienes me conocen saben que me gusta la forma de la luna menguante porque forma una sonrisa. Sí, ok. De ahí viene. Es una figura, una imagen, ¿no? Sí, definitivamente una imagen, mucha metáfora metida ahí. Sí, claro. Bueno, léenos entonces algunos de esos textos que... Todos me llaman la atención, obviamente, pues yo leo al autor. No, pero uno siempre tiene unos preferiditos ahí. Sí, hay varios preferidos, sí. Este me gusta mucho porque es como una apología a diferentes obras de la literatura universal. ¿Sí? Se llama Deidades del Tiempo. Entonces dice: despertase en un país extraño, donde las serpientes y los búhos no reinan, cuando el enorme reloj es un guardián de los sueños, y el azar de las reinas y los reyes da orden a su existir. Sois hermana de la codicia, hechicera, lujuriosa y sagaz, ama de los amantes, condenada a muerte por blasfema. Ahora la verdad corre por las venas de la locura.
de aquel reino envenenado por la traición de su estirpe, y la maldición ha caído sobre la pobre jovencita, pues vuestra ambiciosa venganza ha de terminar sepultándote. Vuestra dama, diosa de la discordia, mirad cómo se destruye las columnas de vuestro reino, al dejar entrar la bondad de vuestros enemigos. Ok, es una historia también, ¿no? Sí, tiende a ser algo como narrativo. Sí, sí, sí. Pero sí, entonces, sí, sí. Como te dije, es una Ajá. apología a diferentes obras de la literatura. Dioses, un poco de deidades. Sí, no. El primer texto, y es que estirpe, eso es lo que tiene, herencia, claro. lo que tiene la poesía, que hay que leerla Sí. muchas veces para poder llegar Sí, allá claro, claro. a la raíz No, y muchos de esos textos me llevan a otros textos de muchos Exactamente. autores. Claro, claro. el primero, para Así es. hacerle como ¿cómo es que hoy por hoy dicen las nuevas generaciones spoilear? Ajá, ok. Vale, un spoiler al texto y a la gente. El primero, estoy hablando de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Mira que se habla del enorme reloj, los búhos, La los palabra- reyes, la los palabra reyes y las estirpe creo que reinas. también. El segundo, la apología es a la Celestina. Ujú. ¿Sí? Creo que también dice- te influyó mucho esa historia, ¿no? De la Sí, Celestina también en ti. Yo creo que bastante, una vez me comentaste algo así. bastante. Sí, Ajá. porque pues allá fue donde llevé mi primer texto. Ujú. Pues no es solo mío, es también de mi compañero de tesis, Juan Sí, Camilo Gamarra, quien le Un mando un saludo saludo también a Juan Camilo, claro, hay una Yo ahorita aprovecho para reelaboración. mandarle un saludo a mi hermano que desde la distancia me está viendo. Eh, y el que sigue es una apología a Hamlet, y cierro con la Ilíada. Por eso dice que dejad entrar la bondad de vuestros enemigos. Sí, no, súper, Es- Jorge, súper. Sí. Bueno, la verdad, muchas son las cosas que podemos hablar del libro y de lo que escribes. Felicitarte y bueno, a todos los amigos que se conectaron o que se han conectado y al editorial, ¿no? Excelente iniciativa el editorial, no la conocía, pero me parece interesante, creo que hay un catálogo bastante bueno Sí, es para bastante escoger, amplio. ¿cierto? Bastante Los amplio. intereses que como lector siempre tenemos nosotros. Jorge, ¿ha sido difícil todo el proceso? ¿Qué ha sido más difícil de todo este viaje por el arte, por el teatro, por la dramaturgia? Aparte de la desidia que existe, por lo menos en ciudades Sí. como Montería, Bogotá te ha brindado otros espacios interesantes también para seguir cultivando todo el tema de la literatura en este caso, con los chicos, con los niños. ¿Qué proyecto viene ahorita después de la publicación del libro? Precisamente lo que tú dices es muy cierto, es muy difícil el proceso, llegar a esto, llegar a creer que, pues es que hasta que yo no tuve el texto en las manos no creí, Claro. sí, seguía siendo muy escéptico, porque pues uno dice, bueno, lo escribí, sí, pero de ahí a que salga a la luz es difícil primero, tú lo decías inicialmente por factor económico. Sí. Sacar un libro a la luz no está, o sea, no soy de los números, y lo decía Cortázar, yo no soy la editorial para saber cuánto cuesta, pero Sí. pero así grosso modo lo poco que he conversado con gente que conoce me dicen Sí, son costoso, unos 20, claro. 25 millones de pesos sacar un libro. ¿Sí? Pues de buena calidad, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Entonces, No, y la revisión, la diagramación, diagramación, sí, el todo. editor que va a estar pendiente, Fotografía, el de la revisión del estilo, el que está pendiente, por ejemplo, si se te va una coma donde no Sí. puede estar seguramente. Todo eso es un proceso, o sea, no Sí. es que uno mismo lo hace como sacar una fotocopia y ya. tan fácilmente. Exactamente, no Es es un equipo que hay que sí. trabajar detrás de eso. Entonces, inicialmente yo toqué puertas con amigos que ya han editado y ya han lanzado textos. Me decían, no, tienes que tener una base de tanto dinero, esto, lo otro. Y yo, no, pero es que es Claro. difícil. Entonces se va a quedar el libro ahí en el disco duro de mi computadora. Sí, ¡Pum! Llega sí, esta sí, sí. oportunidad, Claro. envía el libro y pues los planetas y Dios me permitieron que esto se hubiese logrado. Sí, qué bien, qué bien. Entonces, sí, no es sencillo.
No es sencillo. Pero bueno, es ya se cierto, logró, total. hace un paso enorme y creo que es un ejemplo también para muchos de los escritores que empiezan a Que están trabajarle empezando, sí. al asunto de la literatura y pues ya se van encontrando con cosas buenas cuando editoriales como esta juegan un papel sumamente importante. Palabras con las que tú puedas definir ese libro y que al que no lo ha leído todavía puede decir, oye, me interesa. ¿Cuáles serían para ti estas frases o esas palabritas que serían geniales para definir un poco el libro? Creo que me Siendo va a pegar- mezquino y siendo Sí. muy limitado, porque pues Sí. obviamente puede haber muchas, pero tú, Claro, tú claro. que lo concebiste, ¿cómo sería? ¿Cuáles serían esas palabras? Sí, me va a quedar con algo que tú dijiste y fue cuando conversamos un poquito de Rubén, de Ujú. Baudelaire y demás. Existencialismo. Ok. Sí, porque trae consigo Sí. eso de la poesía simbolista Total, maldita total. de A mí me existencial. gusta ese tema. Sí, Total. Mira que Entonces- Porfirio Barba Jacob cuando escribió Canción de la Vida Profunda. de la vida profunda. Es una Uy, cosa, a eso. mí me ha fascinado todo el tiempo porque la vida es ondeante, dice Sí. él, ¿no? Y así es la vida, así es la vida, Exactamente. así es la vida. Entonces- se encuentra uno y tiene encuentros y desencuentros en la vida misma a través de esa literatura. Incluso tiene poemas muy cortos también, ¿no? Sí, hay Versos muy cortos. poemas cortos como poemas más extensitos. Sí, Y precisamente eso es como esos diferentes hemisferios existenciales que tiene el ser humano. sí. Porque nosotros bogamos por diferentes momentos, diferentes situaciones, desde lo febril hasta lo más decadente. Así es. Entonces, pues, el libro... Sí, toda la pisotea humanidad todo del eso. ser ahí Sí. instalado, excelente. Tu familia te apoya en todo esto, estas locuras, porque hace Claro. mucho tiempo Sí, siempre sí, tu sí. papá, tu mamá han estado muy, tu hermano también que está por el lado de la docencia, ¿no? Él se metió Mi más. hermano es docente Sí. y siempre me acompañó en las puestas en escena del grupo de teatro. Siempre Sí, estaba ahí qué bueno. en fila. Y tu mientras esposa él te pudo ayuda ingresar, bastante y sí. todo, está pendiente. Sí, claro. Ah, ella hizo parte incluso Sí, de la fotografía. Sí, me colaboró también con el tema de fotografía. Entonces, detrás de esto está familia sí, total. y otras gentes que no ni siquiera conozco porque Qué bueno. sí, todo el trabajo lo desarrollan ellos y Bueno, excelente. Bueno, ahora vamos a brindar Vale. salud Vale. venga y brindemos por esa Claro esa que sí. producción, por ese libro, Claro que a sí. todos los que Gracias. de alguna manera se han hecho posible este sueño, pues se logra, ¿no? Finalmente materializar. Jorge, gracias de verdad por estar aquí. Tu ejemplo y tu persistencia sobre todo es un motivo para que mucha gente también diga, bueno, mira que sí se puede finalmente lograr ese sueño maravilloso de tener un libro, una producción, y que creo que ha sido reconocida. Y bueno, tú eres de acá, de nuestra tierra, aunque estés allá. Claro que sí. ¿Qué tal con Millonarios? ¿Sigue teniendo la fe intacta? Obviamente. Sigo siendo hincha férrimo de Millo, o sea, Sí. son amantes de Millonarios, siempre te molestaban acá por el tema de Millonarios, pero Sí, tú sí, más sí. firme que nunca. Sí. ¿Quieres enviarle algunas palabras a personas que nos están viendo, amigos, personas que quizás también ven en ti como esa camaradería, esa lucha, esa persistencia? ¿Qué le podrías decir? No, pues inicialmente a ti, agradecerte por el espacio, agradecer también a las personas que se conectan contigo, que de una u otra forma están siguiendo este espacio y que de una u otra manera yo sé que les va a interesar un montón acercarse a conocer el libro. Y en términos generales agradecer que de una u otra manera tú has seguido también inquieto, que este espacio también debe ser un espacio para homenajearte, porque es que lo que yo estoy viendo aquí no lo hace sino un soñador. Total, y sí, y lo sé. créeme que ojalá sigas así en este espacio, porque creándolo, viviéndolo y trayendo más arte para que esto siga siendo un espacio de concienciación para las nuevas generaciones, las que nos conocen, Sí, y en general que inmortalice muchos momentos que de una u otra manera harán grande este mundo que lo necesita, no solo en las artes, sino que sea el voz a voz para que todas las generaciones tomen tu ejemplo para Pues, difundir muchísimos mensajes que no solo son literarios, sino de todo tipo. ¿Sí? Sí, Escenarios sí. políticos, escenarios artísticos, escenarios para defender muchísimos derechos. Esto es enorme y te felicito. Y ya al resto de la audiencia,
agradecerles por estar ahí. Hombre, Jorge, muchas gracias por tus palabras y nos alegra mucho, de verdad, a mí, al equipo. Y sí, ese es un sueño que uno empieza de manera terca, persistente, haciéndolo poco a poco y se van logrando cosas. Para mí es un enorme placer comenzar este 2023 con un super invitado como tú, amigo, y a los amigos pues ahí que también nos están viendo, de verdad, muchas gracias por sus comentarios, por su presencia en nuestro podcast y vamos a seguir hacia adelante. Espero que en otro momento, cuando haya otra producción, podamos establecer otra conversación y sobre todo yo me comprometo a que por medio de la universidad podamos tenerte como escritor invitado en el Departamento de Humanidades, seguramente para que con la editorial podamos coordinar un evento con los chicos. Claro, sí, muchísimas gracias. No, a ti, Jorge, muchas gracias a ti, a todos, gracias. Les deseamos un resto de noche, ya tarde, noche, muy felices, pásenla bien. Disfruten de la salsa, no de la que se come, sino de la que se baila, de la que se escucha, de esa rica salsa para la vida. Gracias de verdad. Seguimos creciendo en nuestro podcast, ya saben, todos los invitados, personas que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo, porque pues vamos a visitar muchos sitios en el que seguramente vamos a tener grandes invitados como el caso de Jorge aquí. Muchas gracias nuevamente y a todos un resto de noche muy feliz. Chao. Hemos concluido un episodio más de este encuentro con el ser. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales y plataformas digitales. Gracias por preferirnos. Hasta pronto.